¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá la historia más sucia de la humanidad no fue inventada, sino vivida? Que existió un lugar donde la lujuria era ley, la justicia era una broma y ayudar a alguien era motivo de vergüenza. Pues sí. Sodoma y Gomorra no son solo capítulos perdidos de un libro antiguo. Son un retrato exagerado, y aterradoramente real, de lo que ocurre cuando una sociedad decide abandonar la moral en nombre del placer. Mucha gente cree que la destrucción bíblica de estas ciudades fue una exageración simbólica. Otros defienden que fue un castigo merecido. Pero si te dijera que, detrás de las columnas lujosas y los rituales paganos, existía una rutina de crueldad tan banal que haría que cualquiera reconsidere sus valores hoy mismo? En este contenido, vas a sumergirte profundamente en la verdadera historia de Sodoma, sin adornos, sin censura, sin filtro. Vas a entender por qué esta ciudad es llamada hasta hoy la más sucia de la historia, y qué tiene que ver eso con el mundo en el que vivimos ahora. Así que suscríbete ya al canal, activa las notificaciones y dale like a este vídeo, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver todo. Dicen que el dinero revela quién eres de verdad. En Sodoma y Gomorra, esa verdad estaba a flor de piel. Las calles olían a especias raras, el tintinear de las monedas sonaba como música, y el oro fluía más fácil que el agua de un río caudaloso. Pero, cuanto más brillaban las vitrinas, más oscuridad había en los corazones. Y ahí es donde todo empezó a desmoronarse. Al principio, la abundancia se veía como una bendición. Pero, poco a poco, se convirtió en maldición. Las ciudades del pecado se volvieron espejos del ego inflado, donde la compasión daba paso al desprecio. ¿Pobres? Que se las arreglen. En vez de extender la mano, los habitantes pasaban por encima, literalmente. Un ejemplo claro, los mendigos eran echados de las plazas como si fueran plagas. Y no pienses que eso era solo cosa de élite, hasta el pequeño comerciante prefería adulterar balanzas antes que practicar justicia. La cultura de la indiferencia se volvió norma. Y así, sin darse cuenta, construyeron una base podrida con apariencia de éxito. ¿Pero qué pasa cuando la fachada es todo lo que tienes? Bueno, ahí entramos en otro detalle que pocos ven. Imagina llegar a una ciudad donde los muros rozan el cielo, los templos están esculpidos con perfección y cada esquina parece salida de un sueño. Esa era la primera impresión de Sodoma y Gomorra. Pero como toda fachada bonita, bastaba con rascar la superficie para revelar lo podrido por dentro. Era como admirar un castillo de arena, hermoso, pero inestable e ilusorio. Detrás de las columnas de mármol, se escondía una sociedad sin frenos morales. Los palacios eran construidos con el sudor ajeno y decorados con lujos importados, mientras los fundamentos de la justicia y la ética, esos quedaban enterrados junto a la compasión. Los recién llegados pensaban que habían encontrado el paraíso. Pero bastaba vivir allí unos días para darse cuenta de que era todo lo contrario. La cultura decadente se alimentaba de la apariencia. Cuanto más grandiosa la construcción, más vacía el alma de quien la habitaba. Y mira qué ironía, en una ciudad con templos dedicados a todos los dioses posibles, parecía que ninguno enseñaba el amor al prójimo. Pero no era solo cuestión de arquitectura. El abismo era aún más profundo, y por la noche, se abría sin pudor. Cuando el sol se ponía en Sodoma y Gomorra, la ciudad cambiaba de piel. Las plazas, que durante el día bullían de comercio, por la noche se convertían en escenarios de un hedonismo sin freno. Corría el vino, bailes provocativos retaban cualquier pudor, y ceremonias mezclaban fe con perversión. ¿La regla? No había regla. Si daba placer, estaba permitido. Los rituales paganos rozaban lo inimaginable. Niños ofrecidos en sacrificio, orgías disfrazadas de festividades religiosas, todo bajo la mirada cómplice de sacerdotes y autoridades. Lo que en otras civilizaciones antiguas era un tabú, en Sodoma se celebraba como cultura. Y lo peor, muchos creían estar honrando a los dioses de la fertilidad, cuando en realidad se hundían cada vez más en un abismo moral. ¿Has oído eso de que cada quien hace lo que quiere con su vida? En Sodoma, eso se llevaba al extremo. Pero el problema es que, cuando el placer se convierte en ley,
la línea entre libertad y destrucción se vuelve borrosa. El caos parecía festivo por fuera, pero era preludio del juicio divino. Y cuando alguien se atrevía a ir contra ese sistema, ahí comenzaba otra historia. La balanza de la justicia en Sodoma y Gomorra no pesaba igual para todos. Si tenías oro, eras inocente antes de que te acusaran. Pero si eras pobre, prepárate para cargar culpas ajenas. La ciudad había convertido el sistema legal en una subasta. Quien ofrecía más, ganaba el veredicto. Así de simple. Jueces corruptos, leyes inventadas al momento y castigos desproporcionados eran el pan de cada día. Un comerciante poderoso podía robar, engañar o agredir, y con un soborno todo quedaba olvidado. Pero si un pobre se atrevía a quejarse, era castigado por molestar. ¿Y cómo cambiar algo en un lugar donde hasta la esperanza fue extorsionada? Era como vivir en un reality show cruel, donde los poderosos dictaban las reglas y los débiles eran eliminados, pero sin audiencia ni justicia. La lógica era clara, o explotabas, o te explotaban. La impunidad alimentaba la arrogancia, y la gente aprendía, desde pequeños, que la bondad era debilidad. Y cuando hasta la ley abandona a los justos, el final de una civilización ya está cerca. En Sodoma y Gomorra, la vida tenía precio, pero no valor. Las mujeres eran vistas como monedas de cambio, los niños como carga desechable. Una viuda sin bienes era dejada a su suerte, como si su utilidad hubiera expirado. Era un mundo donde más débil significaba menos importante, y donde la empatía parecía extinta. Los matrimonios eran acuerdos fríos, cerrados por interés. Si una esposa dejaba de agradar, era abandonada como un mueble viejo. Los niños pobres apenas aprendían a hablar y ya pedían limosna, trabajaban sin descanso, peor, eran parte de rituales paganos, sacrificios que escandalizarían hasta a los pueblos más bárbaros de la antigüedad. Y todo eso pasaba sin conmoción. Sin una sola lágrima. Lo más perturbador es que eso era normal. A nadie le sorprendía. Era solo otro día en Sodoma. La lógica de la cultura decadente había infectado hasta los lazos más íntimos. Nadie nacía para ser amado, nacía para servir, agradar o ser descartado. Y cuando la compasión desaparece del alma de un pueblo, el siguiente paso suele ser aún más oscuro. Imagina una sociedad donde ayudar al prójimo es motivo de burla. En Sodoma y Gomorra, la bondad era vista como debilidad, casi como una enfermedad que debía evitarse. Si alguien caía en la calle, lo máximo que recibía era una mirada de desprecio, o con suerte, era ignorado. Era cada quien por su cuenta. ¿El colectivo? Ese concepto había sido eliminado hace mucho. Allí, nadie quería saber de hospitalidad. Podías tocar una puerta pidiendo refugio de la lluvia, y lo que recibías era un búscate la vida. Incluso dentro de las propias familias, los lazos estaban corroídos, hermanos se volvían rivales, hijos abandonaban a sus padres, y el amor se medía por conveniencia. En tiempos así, el egoísmo era promovido como virtud. Un sé fuerte que en realidad significaba pisa a quien haga falta. ¿Y sabes lo más curioso? Todo esto se justificaba como parte del progreso. Así es la vida, decían los ricos, mientras se burlaban de los necesitados. Pero ese tipo de pensamiento, cuando se esparce, no construye nada, solo mina las bases de cualquier civilización. Y los que llegaban de fuera, pensando que encontrarían refugio, pronto descubrían el verdadero rostro del desprecio. Si crees que ser turista en una ciudad grande puede ser peligroso, es porque nunca caminaste por las calles de Sodoma. Allí, ser extranjero era prácticamente una sentencia. ¿Llegaste de afuera? Te veían como un blanco fácil, no como un invitado. En lugar de una bienvenida, venían los abusos, humillaciones e incluso agresiones. En muchas culturas antiguas, la hospitalidad era sagrada, en Sodoma, era un chiste. Los viajeros, incluso si venían en misión de paz o comercio, eran cazados como entretenimiento. Jóvenes ebrios formaban bandas para recibir a los forasteros a golpes y crueldad. Era como un deporte macabro, incentivado por una sociedad que encontraba divertido burlarse del dolor ajeno. Y esto no era una excepción,
era la norma. Lo peor, nadie hacía nada. Ese desprecio por los de afuera revela mucho más que prejuicio. Revela una ciudad encerrada en sí misma, convencida de su superioridad. Y siempre es así, cuando un pueblo cree que ya no necesita aprender de nadie, cuando cierra las puertas del corazón y de la razón, es señal de que el final está tocando la puerta. Y fue justamente entonces que llegó la visita más inesperada. En un lugar donde el mal se había vuelto rutina, lo inesperado llamó a la puerta. Dos forasteros llegaron a Sodoma, pero esta vez, no eran comerciantes ni andariegos. Eran ángeles en misión. Lot, el único que aún conservaba vestigios de moralidad, los recibió sin saber el giro que se avecinaba. La destrucción bíblica ya estaba decretada, pero la ciudad seguía celebrando. Mientras los ángeles advertían sobre el juicio divino, la gente se reía. Estaban demasiado ocupados con sus rituales paganos, sus fiestas interminables y sus orgías consagradas a la lujuria. Nadie creía que algo pudiera salir mal, al fin y al cabo, eran ricos, intocables, dueños de su destino. Y fue en ese ambiente de arrogancia que el cielo cambió de color, y el apocalipsis bíblico se pintó con fuego y azufre. La esposa de Lot, movida por su apego al pasado, miró hacia atrás. Y allí, en un parpadeo, se convirtió en estatua de sal. Era como si la propia naturaleza dijera, quien se aferra al error, se hunde con él. Sodoma y Gomorra, las ciudades bíblicas que una vez brillaron con lujo, quedaron reducidas a cenizas en cuestión de horas. Pero el final físico era solo el eco de una ruina que empezó en el corazón. Lo que quedó de Sodoma y Gomorra no fue solo un desierto de cenizas, sino una advertencia eterna. La historia de Sodoma no sobrevivió solo por ser trágica, sino porque refleja espejos que aún vemos por ahí. Cuando la riqueza se vuelve excusa para ignorar al otro, cuando la cultura decadente se convierte en entretenimiento, algo anda muy mal. Y la Biblia y la moralidad no están tan lejos de nuestra realidad. El juicio divino que cayó sobre esas civilizaciones antiguas no fue un capricho celestial, sino la consecuencia natural de una sociedad que se arrancó sus propios frenos. El pecado y el castigo no llegaron de la nada, se construyeron, día a día, con decisiones egoístas, con pequeñas injusticias, con desprecios que parecían inofensivos. Parece exagerado, ¿no? Pero así es como comienza la caída, en el detalle. Si hoy vives en una ciudad moderna, con leyes y aparente justicia, no te engañes. El espíritu de Sodoma aún ronda lugares donde el amor al prójimo fue reemplazado por intereses, donde el lujo cubre la soledad, donde el éxito viene antes que la compasión. Pero hay una elección. Una oportunidad de aprender del pasado y evitar que las ruinas vuelvan a suceder, ahora de forma invisible, en las almas. Y entonces, después de todo esto, dime, ¿en qué Sodoma estás viviendo? Porque la verdad es que no se necesita fuego y azufre cayendo del cielo para que una sociedad esté en ruinas, basta con perder el sentido de justicia, empatía y respeto. ¿Ya te has fijado si tu ciudad, tu barrio, incluso tu entorno laboral, no está repitiendo los mismos errores de las ciudades bíblicas? Ahora que conoces a fondo la historia de Sodoma y Gomorra, ¿qué harás con eso? ¿Seguirás con los ojos cerrados o usarás este conocimiento como una advertencia viva? Porque, entre tú y yo, saber es poder, pero aplicar es transformación. ¿Qué tal si empiezas hoy con pequeñas acciones? Escuchar más, ayudar al que necesita, ser luz donde solo hay sombras. Si este contenido te hizo reflexionar, deja tu comentario aquí abajo, quiero saber qué piensas de todo esto. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y dale like. Porque aquí no solo contamos historias, aprendemos con ellas para no repetir los mismos errores.